manual de vida del que posee el pacto. El día de hoy me siento agradecido porque Dios nos ha llamado a todos a este lugar de culto. Nosotros somos los escogidos de Dios, quienes reciben la palabra de Dios. Espero que en este momento podamos aferrarnos verdaderamente a la palabra que Dios nos da y que a través de ella recibamos bendiciones. En este momento se está llevando a cabo la Conferencia Mundial de Misiones, y esto es porque la evangelización mundial es parte del plan de Dios y es donde se encuentran las bendiciones de Dios. Esa es la razón por la cual todos estamos reunidos aquí el día de hoy. El mensaje del día de hoy se titula El manual de vida del que posee el pacto. Espero que todos los que estamos aquí presentes podamos recibir esta palabra y seamos bendecidos a través de ella. Mientras estaba preparando el mensaje para el día de hoy, me puse a pensar en 3 puntos principales que quería compartir con ustedes. Sé que a la hora de ver el papel o el mensaje escrito podemos pensar que es mucho contenido, pero en realidad el contenido es conciso. Uno de los puntos que quiero enfatizar el día de hoy es acerca de nuestra identidad. Espero que una vez más podamos confirmar quiénes somos a través del mensaje. El segundo punto que todos debemos entender es qué clase de bendiciones nos ha dado Dios para recibir el día de hoy. No hay otra bendición excepto Cristo. La bendición más grande que hemos recibido es poder proclamar continuamente a Cristo, porque es a través de Él que podemos recibir todas las bendiciones. Es cuando estamos conscientes de nuestra identidad en Cristo que podemos recibir todo de Dios. Espero que el día de hoy, a través del mensaje, podamos hallar esa convicción a través del mensaje y de esta manera podamos vivir nuestras vidas en nuestros campos, porque nosotros tenemos un llamado. El día de hoy me sentía muy agradecido porque a través de la alabanza pude ver que el Espíritu Santo ya empezaba a dar la palabra contenida en el mensaje del púlpito el día de hoy. El mensaje que preparé toda esta semana no es otro mensaje más el mensaje que el mensaje que escuchamos continuamente. Es el mensaje que nos recuerda que Dios creó todo y nos lo confió a nosotros los seres humanos. Él nos lo había dado todo en este mundo para que nosotros tomáramos cuidado de todo lo que Él creó. Y para que nosotros pudiéramos ser capaces de tomar cuidado de lo que Él creó, Él nos dio el pacto. A través de este pacto podíamos disfrutar de Emmanuel. Podemos verlo en el pasaje bíblico del día de hoy, en Génesis capítulo 1, del 26 al 28. No encontramos en específico la palabra Emmanuel, pero podemos ver que en ese inicio Dios nos creó para estar con Él. El pacto que Dios nos dio era parte del plan de Dios para la vida de estas personas que Dios había hecho a su imagen. Eso quiere decir que a través del pacto que Dios nos dio, Él nos lo dio todo. Es a través de este pacto, Él nos dio todas las bendiciones y la autoridad para poder sojuzgar la tierra. Él a través de este pacto, nos dio la autoridad del cielo y nos prometió que iba a estar con nosotros para siempre. Este plan era perfecto. Esa es la razón por la cual esa creación tan maravillosa, con un ambiente tan maravilloso, fue el jardín del Edén. Y si vemos con detalle lo que nos enseña Génesis capítulo 1, podemos ver todo lo creado. Y Dios estableció principios, estableció que las plantas estuvieran en la tierra, los peces en el agua y las aves en los cielos. Nosotros a la hora de salir al campo debemos contarles esto a las personas para traer gozo a las personas y debemos recordarles que si
un pez no está en el agua, no tiene otra alternativa más que sufrir. Si una planta no está plantada en la tierra, no tiene otra alternativa más que morir. Y si las aves no vuelan, también perecen. Estas son reglas innegables. Esa es la razón por la cual debemos ver que el principio de vida para el hombre era estar con Dios. Solamente al estar con Dios podía gobernar sobre lo creado. Ese era un lugar donde la gracia, el poder y la autoridad de Dios se nos había sido dado. Era una sombra perfecta del reino de Dios, la fuente de felicidad. Pero como ustedes ya saben, hubo una crisis que vino al mundo, al ser humano. El primer ser que fue corrompido fue Satanás. También estaba en la tierra y empezó a obrar para que el ser humano perdiera el pacto, porque si perdía el pacto, perdería la imagen de Dios. Satanás fue ese primer ser que dejó a Dios y se convirtió en un pecador. Y con esta naturaleza de pecado empezó a obrar para que el ser humano cayera en lo mismo. Él empezó a corromper al hombre con sus mentiras. Y este fue el incidente que le quitó la vida al hombre. Hay otro contenido en la palabra de Dios que se encuentra en Juan 8:44, donde dice que Satanás es un asesino, y como Satanás fue quien propició que el ser humano pecara, es de esta manera que el ser humano cayó en pecado y se volvió esclavo de Satanás. A este incidente nosotros le llamamos el incidente de Génesis capítulo 3, también le llamamos el problema fundamental, y decimos que la razón del problema fundamental del hombre es el pecado original. Esta es la verdad que nosotros debemos comprender y en la cual debemos tener convicción. Si nosotros llegamos a comprender cuál es la fuente del problema, cuál es la razón fundamental del problema que enfrentamos, entonces podremos hallar la solución. Pero las personas no tienen ni una idea de dónde vienen estos problemas y viven sus vidas ni siquiera estando conscientes de que necesitan saber la razón de sus problemas. Esa es la razón por la cual debemos decir que el incidente de Génesis capítulo 3 no debe tomarse a la ligera, no debe también tomarse como un simple cuento, porque esta es la realidad que todos enfrentamos. No es algo que decimos para meterle miedo a las personas o para burlarnos de ellas, no, solamente debemos darles esa palabra precisa, decirles que dejamos a Dios y caímos en el pecado, decirles que la Biblia registra esto, porque alrededor del mundo hay muchos cristianos y se dice de ellos que son cristianos porque van a la iglesia, pero mucha gente va a la iglesia, tiene la Biblia, pero no comprenden los secretos de Dios a través de la Biblia. Espero que todos recuerden que nosotros no somos como esas personas. Nosotros conocemos el secreto de Dios. Algo que quiero enfatizar el día de hoy es que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero perdimos esa imagen. Y a partir de ese entonces tenemos solamente imagen de hombre, y ese es el problema fundamental para todos. Si nosotros entendemos cuál es el problema, entonces podremos salvar a todas las personas de todas las naciones. Por eso es que debemos comprender entonces acerca del pacto eterno, el descendiente de la mujer. Espero que todos aquí puedan recordar una vez más el pacto de Dios de Génesis 3:15, el descendiente de la mujer. Cuando fuimos separados de Dios, quedamos sumidos en el pecado y sin entenderlo claramente, nos adentramos en el pecado. Y de esta manera el ser humano en rebelión empieza a vivir en miedo.
y no tienen otra alternativa más que hacer idolatría. La semana pasada en el campo pude encontrarme con un ateo y un agnóstico. Cuando voy al campo, la gran mayoría de personas que encuentro son los ateos, los agnósticos y católicos. Antes, cuando no comprendía el Evangelio, yo al encontrar a las personas casi que les imploraba dejar su idolatría y venir a Dios. Y con mayor sabiduría empecé a hablar con mayor calma, pero al ver qué era lo que vestían pude determinar qué clase de persona eran. Esta persona había escuchado que yo era pastor y había cerrado su corazón. ¿Qué piensan ustedes que hice? Solamente saludé y dije hola. Cuando entré a saludar, mi compañero me preguntó por qué hice esto. Les dije que yo estaba muy familiarizado con la cultura del budismo, por eso sabía que era lo que debía hacer para entrar. Después les dije, pero ahora creo en Cristo. Y me empezó a escuchar con detenimiento. Lo único que hice fue saludar de la manera en que saludan los budistas. Y como saludé así, me empezó a escuchar. Y lo único que les dije es que Jesús es el Cristo y que ellos pueden salir de su destino si aceptan a Cristo. Eso es lo que uno debe hacer de manera precisa. Decirle a las personas que Jesús es el Cristo, que vino a este mundo como la simiente de la mujer. Y como nosotros somos simiente de Adán, no podemos resolver por nosotros mismos el problema. Y porque Jesús vino a este mundo no como descendiente de Adán, sino como simiente de la mujer, es que Él es la solución para los problemas. Que Él fue el único que no tuvo pecado original, pero a pesar de ser sin pecado, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Y sin importar lo que otras religiones digan o piensen, podemos ver que Cristo siempre es el centro. Cuando les dije que Jesús es la simiente de la mujer, sus ojos cambiaron. Y él confesó a Cristo y oró conmigo. Pude atestiguar que esa persona era esa persona que estaba preparada para que cuando yo le compartiera el Evangelio, sus ojos se abrieran. Cuando yo le mencionara acerca de la simiente de la mujer, esta persona reaccionara. Había otro campo donde había un maestro que me pidió que orara por ellos con la condición de que no hablara mucho acerca del Evangelio. Aquellos que creen deben saber que el agnosticismo es un poco diferente a otras religiones. Los ateos por lo menos escuchan un poquito aquí y allá, pero los agnósticos definitivamente no pueden concentrarse porque es una religión en la cual las personas tienen muchos pensamientos. Entonces lo primero que hice con este agnóstico es que también saludé con una inclinación de 90 grados y le dije que yo era pastor en esta iglesia y le dije que tengo una tía que es una líder budista y entonces le llamó la atención y empezó a escucharme. En una ocasión, cuando yo vivía en Los Ángeles, mi tía budista vino a visitarme. En aquel entonces vivía en Koreatown. Ella vino y me dijo, me parece que tu vida como pastor te hace sufrir bastante. Y como ella era una tía mayor, me dijo, no tía, yo estoy bien porque Dios está conmigo. Y no sé cómo es que ella pudo determinar, me dijo, no sé, pero me parece que para ti esta vida es muy difícil.
Y yo le dije, en lugar de enfocarnos en mi dificultad, creo que hay una razón por la cual me visitaste. Ella me dijo, razón, la razón por la cual vine a visitarte es porque quería verte y quería confortarte. Y seguramente yo estaba lleno del Espíritu Santo porque le dije, es maravilloso que tú viniste porque tengo un mensaje para ti. Y ella me dijo, ¿de qué me estás hablando? Yo vine solamente para visitarte a ti, mi hijo. Y resulta que ella tenía un hijo también, pero él vivía en Orange County y fue principalmente a visitar a su hijo en Orange County, que aprovechó para visitarme a mí, que vivía en Los Ángeles. Y yo empecé a decirle confiadamente, sé por qué viniste a mí, porque yo tengo el mensaje de Dios y quiero transmitírtelo. Y me dijo, no, yo soy budista. Y le pregunté, ¿me puedes decir realmente, has podido escapar tú de tu sufrimiento, de tus maldiciones? Y me dijo, no es posible salir del sufrimiento de la vida, solamente te toca vivir día a día. Y yo le pregunté a mi tía, cuando tú me miras, ¿piensas que yo estoy atrapado en mi destino? No es así. Yo me encontré con Dios y me pregunta, ¿cómo te encontraste con Dios? Y le enseñé la palabra, la Biblia. Le mostré a través de la Biblia la verdad de que Jesús es el Cristo. Y también le enseñé que Cristo vino como la simiente de la mujer. Es decir, que alguien vino a este mundo y nació solamente de una mujer significa que es diferente a todos los demás seres humanos. Y que aunque los seres humanos han creado sus maneras, sus caminos, sus religiones, esta manera o este camino es diferente. Y mi tía me dijo, puedo ver que eres diferente a otros pastores. Y le dije que no era el caso hablar de mí, que Dios la amaba tanto que la envió a mí para que a través de mí él pudiera entrar a su corazón. Y cuando le dije acerca del problema fundamental y que la única solución es Cristo, ella decidió orar conmigo. Y cuando mi tía había cuando mi tía había venido entonces solamente a visitarme y a darme y a confortarme, vemos que el resultado fue que ella terminó recibiendo a Jesús en su corazón. Y le estaba compartiendo esto a la persona y me dijo, ¿puedo escucharlo también? Y yo le dije, claro que sí. Si tú confiesas, entonces podrás recibir la salvación. Y le pregunté si había ido alguna vez a la iglesia y me dijo que sí, pero que ya no iba. Vemos entonces que cuando las personas escuchan el Evangelio pueden confesar el Evangelio y recibir a Cristo. Y como hay diferentes lugares a donde voy durante la semana, a este lugar había ido por 3 semanas. Espero que todos los que están aquí puedan saber que la razón por la cual Dios nos dio el Evangelio es para salvar a aquellas personas que están atrapadas en la idolatría y en la posesión de demonios. Dios no ha descansado en transmitir su pacto, su Evangelio, y ese es el deseo de Dios, y Satanás ha continuado tratando de obstaculizar esto, pero no lo ha podido hacer. Él puede tratar de obstaculizar, pero él no puede detener la fidelidad de Dios. Podemos ver que este pacto fue transmitido desde el principio. Este pacto fue transmitido continuamente desde Noé hasta Abraham. Ellos continuamente confesaron que Jesús es el Cristo, la simiente de la mujer. Este pacto ha estado siendo dado continuamente hasta María, y María es esa mujer que recibió la palabra de Dios, que tuvo cumplimiento. Necesitamos tener esta convicción en nuestros corazones que es por nosotros que Cristo, la simiente de la mujer, vino a este mundo para morir en nuestro lugar.
Dios ha cumplido su promesa tal y como la dio. Jesús vivió como hijo de José y María por 30 años y los últimos 3 años vivió su vida ministerial. Se enfocó en la obra de Dios para darle cumplimiento al pacto de Dios del Antiguo Testamento. Y lo sorprendente es que él vivió su vida dándole cumplimiento a todas las promesas de Dios en la Biblia. Él era aquel que había resuelto el problema fundamental del hombre, aquel problema que el ser humano no podría resolver sin importar cuánto tratara. Jesucristo es el que abrió el camino para que pudiéramos encontrarnos con Dios. Porque la manera para poder encontrarnos con Dios es solamente a través de Él, que es el verdadero camino. Espero que todos aquí podamos tener esa conclusión de que la única manera para poder encontrarnos con Dios es a través de Jesucristo. Pedro confesó, no hay otra manera para poder llegar a Dios excepto a través de Cristo. Porque no hay nada más que como seres humanos podemos hacer para resolver nuestro problema. Lo único que podemos hacer es pensar en Cristo. Las personas hacen lo posible para vivir sus vidas libres de pecado. Y la razón por la cual las personas viven vidas maldiciones y terminan en el infierno no es en sí por las acciones, sino por su pecado original. Y quien terminó con este problema del pecado original, con su vida, con su sangre, fue Jesucristo y lo hizo en la cruz. Él es el Rey de Reyes, quien derramó su sangre en la cruz, es nuestro verdadero sacerdote. Todos los demás sacerdotes eran descendientes de hombres, descendientes de Aarón. Pero Jesús no es descendiente de hombre. Él es el verdadero profeta. Eso quiere decir que todas las cosas fueron consumadas en Cristo. Nada de eso quedó. Esa es la razón por la cual debemos creer. ¿Y qué significa el hecho de que Jesús vino a este mundo como nuestro verdadero sacerdote? Las iglesias que no comprenden esto no tienen otra alternativa más que abrir departamentos de investigación. Pero Jesús vino y vio que había muchos pecados y problemas en el mundo. Espero que ustedes puedan proclamar el evangelio absoluto y correcto de Cristo, quien destruyó la cabeza de Satanás absolutamente y para siempre. Es el verdadero Rey que es Cristo. La muerte de cruz en aquel entonces era la tortura más inhumana que había. Y aunque esto era algo para pecadores, nuestro Señor Jesucristo era sin pecado, pero Él tuvo que cargar su cruz. ¿Por qué creen que Él hizo eso? Él hizo eso por mí, Pastor Lee. Y también lo hizo por ti. Por eso es que debemos decir que fue por mí que Jesús murió ahí en la cruz. Y debemos asegurarnos de transmitirle eso a nuestros hijos también. Fue por ti que Él murió en la cruz. Es a través de esta verdad que las personas a nuestro alrededor pueden recibir salvación. Y aunque nuestro Señor Jesús murió en la cruz, vemos que al tercer día Él resucitó. De esta manera Él nos proclama que Él es el Rey eterno de esta tierra. Y si vemos en la confesión de Pedro, vemos que esto debía suceder. Yo soy el camino, el único Rey, la única respuesta, dice Cristo. Esa es la razón por la cual en Filipenses dice que los que no creen deben doblar sus rodillas, porque Jesús es la única verdad, porque Él es la verdad eterna. Nosotros somos el pueblo del reino de Dios. Somos las personas que tienen la autoridad para aferrarnos al Evangelio, para recibir las bendiciones de Dios. Cuando nos percatamos de que somos hijos de Dios y hemos recibido bendiciones y oramos, vamos a poder recibir estas bendiciones.
Y a donde quiera que vayamos, Dios va a enviar a sus ángeles para protegernos. Y eso quiere decir que los ángeles están ya cuidándonos y esperando por nosotros. Es decir, no tenemos que tener temor de adentrarnos en nuestros campos y ver a las personas a nuestro alrededor. Y porque tú eres el evangelista, no hay nada que temas y debes con todo denuedo proclamar la palabra de Dios. Es decir, que porque el verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey está contigo, no hay razón para tener temor. En lugar de tratar de guardar la regla de la Biblia, debemos ver que todo eso ya fue consumado en la cruz y podemos vivir por la bendición de Dios. Hay gente que están tratando de vivir sus vidas, tratando de guardar las más de 600 leyes de la Biblia, como la cultura judía, por ejemplo. Si sus descendientes viven de esta manera, seguramente al final encontrarán la muerte. Esto se puede cumplir solamente por el verdadero Rey. Y Él nos ha llamado a todos aquí a ser evangelistas. Esa es la razón por la cual el secreto de Cristo es un secreto muy sorprendente. Para todos los que estamos aquí, quienes creemos en Cristo Jesús, hemos recibido esa salvación. Y esta es la bendición de Dios y es el pacto de Dios. Esto es algo que nunca va a cambiar. Hay veces que hay comportamientos en nosotros que son difíciles de cambiar. Y nuestras acciones pueden decepcionar a las personas a nuestro alrededor. Pero incluso con esas acciones debemos tener seguro que nuestra identidad nunca va a cambiar. Nuestra identidad como hijos de Dios nunca va a cambiar. Esa es la razón por la cual debemos tener convicción en la salvación. Es solamente a través de esa convicción que podemos disfrutar del reino de Dios. La palabra a la cual debemos aferrarnos hasta el final de nuestros días es el nombre de Cristo. Y aunque han recibido la salvación, deben saber que hay una batalla espiritual. Para la batalla espiritual necesitan absolutamente un arma. Y esa arma es el nombre de Jesucristo. Es proclamar ese nombre. Y aunque lo creas o no, cuando tú proclamas el nombre de Cristo, esto es lo que absolutamente destruye la obra de los espíritus inmundos. Cuando tú crees y proclamas, puedes ver la obra de Dios, pero si no crees y solo lo proclamas, al final lo vas a perder. Cuando oramos, es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, que sin importar lo que suceda, todo va a estar bien porque todo ha sido culminado en la sangre de Cristo. Esto es lo que Él dio a entender cuando dijo consumado es. Quiere decir que todos los problemas del pasado, del presente y del futuro han sido resueltos en la cruz. Es decir, que los que se aferran a Cristo podemos recibir salvación en Cristo. Lo mismo sucedió con las personas del pasado y las personas del futuro. Para recibir salvación hay que aceptar a Cristo y recibir esta salvación es ganar eternamente. Y como la salvación y las bendiciones que hay en la salvación no tiene condiciones, podemos disfrutar de ellas. Yo espero que todos como hijos de Dios tengamos esa convicción de hijos de Dios. Somos discípulos de Cristo que tenemos el secreto del cielo. Sin importar los problemas y las crisis que yo enfrente, no importa porque yo tengo a Cristo dentro de mí. Tenemos este éxito que sin lugar a dudas tomará lugar. No sabemos cuánto vamos a vivir porque cada uno de nosotros tiene su horario propio. Pero lo que es sorprendente es que Dios está con nosotros. Estas son las 5 convicciones a las cuales debemos aferrarnos. En la introducción hablé acerca del problema fundamental del hombre. Y el primer punto del cual hablé es que Dios prometió a Jesucristo como la simiente de la mujer. Y en el punto 2 es que en Cristo tenemos garantizado el éxito.
siempre y cuando nos aferremos al pacto. Esto significa que esto es ser cristiano. Nosotros no somos cristianos solamente porque venimos a la iglesia, somos cristianos porque creemos que Jesucristo es nuestro amo y Señor. Y el tercer punto es una palabra para los discípulos. Nuestro Dios ya nos ha hecho promesas de antemano. Él nos ha pedido que levantemos discípulos en todas las naciones, que podamos dar vida en el nombre del Señor, que podamos aferrarnos a todas las cosas que Él ha enseñado en la Biblia. Cuando vemos en el campo, podemos ver que hay muchas personas que están atravesando problemas espirituales o están poseídos por demonios. Y estas son las personas a las cuales hay que transmitirles el Evangelio para que se bauticen. Aquellas personas que creen son transformadas. Y los demonios no tienen otra alternativa más que ser echados fuera. Y cuando ustedes ponen sus manos sobre los enfermos, estos sanan. Es decir, que Dios que está con nosotros está obrando continuamente y está mostrándose en el campo. Y el mundo en el cual estamos viviendo está lleno de los problemas de Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. Es el problema del egocentrismo, del materialismo y el estar centrados en un éxito falso. La única respuesta para salvar a las personas en esos campos es Jesucristo. Es recibir salvación a través de Jesucristo. Cuando nosotros disfrutamos de este secreto de Cristo, podemos tener la convicción para ir afuera. Espero que todos los días podamos enfocar nuestra energía en los 3 de hoy, para poder ver nuestro campo, para que podamos ver también a aquellas personas que están atrapadas por espíritus, para poder ver el sufrimiento de los demás, para poder ver a esas personas que están deprimidas por no entender cuál es la fuente de sus problemas. Vayan y háblenle a estas personas que Jesús es el Cristo. ¿No es algo sencillo? Porque eso es lo que yo precisamente hago en mi campo. Aquellos que dan culto conmigo, yo espero que puedan confesar y espero que todos juntos podamos hacer lo mismo. Jesús es el Cristo. 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 Aquellos que están llenos de problemas o están poseídos por demonios o están teniendo problemas de Alzheimer, esto es lo que debemos decirles que confiesen. A través de la autoridad del Espíritu Santo, que la obra es llevada a cabo. Aquellos que están sufriendo por Alzheimer o enfermedades mentales no pueden ni siquiera estar quietos porque están constantemente gritando por medicamento. Pero en ese campo, cuando proclamamos que Jesús es el Cristo, podemos ver el milagro de que ellos se calman. La razón por la cual hice esto el día de hoy es porque veo que muchas personas están como medio dormidas, pero ya voy a terminar. Oremos. Padre vivo, te damos gracias. Te damos gracias por llamarnos a este lugar de culto el día de hoy. Permite que esta palabra de que Jesús es el Cristo sea grabada en nuestra naturaleza. Proclamamos el hecho de que no hay otra respuesta excepto Cristo. Yo seré esa persona que proclame la respuesta de Jesucristo. En nombre de Jesucristo.